El único camino de la salvación. Aceptar a Cristo. Por John Flavel. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. El que pregunta cuál es el valor justo y el mérito de Cristo, hace una pregunta que pone a todos los hombres en la tierra y a los ángeles en el cielo en un eterno desconcierto. La mayor realización de nuestro conocimiento en esta vida es saber que Él mismo y su amor sobrepasan todo conocimiento. Efesios 3, versículo 19. Pero por excelente que sea Cristo en sí mismo, por muchos tesoros de justicia que haya en su sangre, y cualquiera que sea el gozo, la paz y los consuelos embriagadores que surgen para los hombres de su encarnación, humillación y exaltación, todos ellos transmiten sus beneficios y consuelos distintos a ellos, en el camino de la aplicación eficaz. Nunca fue sanada ninguna herida por el emplasto preparado, pero no aplicado. Nunca ningún cuerpo fue calentado por la prenda más costosa hecha, pero no puesta. Nunca ningún corazón fue refrescado y consolado por el más rico cordial compuesto, pero no recibido. Ni desde el principio del mundo se supo jamás que un pobre pecador engañado, condenado, contaminado, miserable, fuera realmente liberado de ese estado lamentable, hasta que Dios hizo que Cristo fuera para él sabiduría y justificación, santificación y redención. Pues así como la condenación del primer Adán no nos alcanza, excepto como por generación, seamos suyos, así la gracia y remisión no pasan del segundo Adán a nosotros, excepto por regeneración seamos suyos. El pecado de Adán no daña a nadie excepto a aquellos que están en él, y la sangre de Cristo no beneficia a nadie excepto a aquellos que están en él. ¿Cuánto peso, por lo tanto, recae sobre la aplicación eficaz de Cristo a las almas de los hombres? ¿Y qué hay en todo el mundo tan terriblemente, solemne, tan enormemente importante como esto? Tan fuerte es el consuelo que resulta de ello, que el apóstol, en este contexto, se le ofrece a los corintios creyentes, como una recompensa sobreabundante por la despreciable bajeza y vileza de su condición exterior en este mundo, de la cual había hablado justo antes de los versículos 27 y 28, diciéndoles que, aunque el mundo los condenaba como viles, necios y débiles, sin embargo, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En estas palabras tenemos una enumeración de los principales privilegios de los creyentes y un relato del método por el cual llegan a ser investidos con ellos. Primero, sus privilegios son enumerados, a saber, sabiduría, justificación, santificación y redención. Misericordias de valor inestimable en sí mismas, y tales que respetan una cuádruple miseria que recae sobre el hombre pecador, a saber, la ignorancia, la culpa, la contaminación y toda serie de consecuencias y efectos miserables, introducidos en la naturaleza de los hombres, sí, los mejores y más santos de los hombres por el pecado. El hombre caído no solo está profundamente en la miseria, sino también sumamente ignorante, tanto de lo que está como de cómo puede recuperarse de ello. El pecado lo ha dejado insensible a este estado y completamente perdido en cuanto al verdadero remedio. Para curar esto, Cristo se ha hecho para él sabiduría, no solo mediante la mejora de estos tesoros de sabiduría que están en sí mismo, para el beneficio de tales almas que están unidas a él, como una cabeza, resultando el bien de sus propios miembros, sino también al impartir la sabiduría a ellos por el espíritu de iluminación, por lo cual llegan a discernir tanto su pecado y peligro como también el verdadero camino de su recuperación de ambos, a través de la aplicación de Cristo a sus almas por la fe. Pero ¡ay! La simple iluminación solo aumenta nuestra carga y exacerba nuestra miseria, mientras el pecado en su culpa sea imputado a nuestras personas para condenación, o reflejado por nuestras conciencias en forma de acusación. Con el propósito, por lo tanto, de remediar y sanar este gran mal, Cristo nos ha sido hecho por Dios justificación, completa y perfecta justificación, por la cual nuestra obligación al castigo es disuelta,
y así un fundamento sólido para una paz bien asentada de la conciencia firmemente establecida. Sí, pero aunque la remoción de la culpa de nuestras personas y conciencias sea una misericordia inestimable, por sí sola no puede hacernos completamente felices, porque aunque un hombre nunca sea condenado por el pecado, que es menos que un infierno en la tierra estar bajo el dominio y la contaminación de cada lujuria vil, es suficiente miseria ser diariamente contaminado por el pecado, aunque un hombre nunca sea condenado por él. Para completar, por lo tanto, la felicidad de los redimidos, Cristo no solo se ha hecho para ellos sabiduría y justificación, la una curando nuestra ignorancia, la otra nuestra culpa, sino que también se ha hecho santificación, para aliviar el dominio de las contaminaciones de nuestras corrupciones. Este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan 5, versículo 6. Purificando así como perdonando. Qué cura tan completa y perfecta es Cristo. Pero aún se requiere algo más de todo esto para que nuestra felicidad sea perfecta y completa, sin faltar nada, y eso es la eliminación de esos efectos y consecuencias dolorosas del pecado, que a pesar de todos los privilegios y misericordias mencionados anteriormente, todavía recaen sobre las almas y cuerpos de las personas iluminadas, justificadas y santificadas. Porque incluso con los mejores y más santos hombres, que enjambres de vanidad, cargas de apatía y episodios de incredulidad aparecen diariamente en ellos y oprimen sus almas, a tal punto de amargarles todos los consuelos de la vida. Y cuántas enfermedades, deformidades y dolores oprimen sus cuerpos, que diariamente se debilitan por ellos, hasta que caen en la tumba por la muerte, al igual que los cuerpos de los otros hombres que nunca recibieron tales privilegios de Cristo como ellos. Porque, si Cristo está en vosotros, como dice el apóstol en Romanos 8, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. La santificación no nos exime de la mortalidad. Pero de todo esto, y de cualquier otra cosa, frutos y consecuencias del pecado, Cristo también es redención para su pueblo. Esto sella la suma de las misericordias. Esto completa tanto la felicidad de los santos, que no deja nada que desear. Estas cuatro, sabiduría, justificación, santificación y redención, incluyen todo lo que es necesario o deseable para hacer que un alma sea verdadera y perfectamente bendita. Segundo, aquí tenemos el método y la manera por la cual los elegidos llegan a ser investidos con estos excelentes privilegios. El apóstol nos lo explica en estas palabras, el cual nos ha sido hecho por Dios, en cuya expresión cuatro cosas son notables. En primer lugar, que Cristo y sus beneficios van juntos inseparable e indivisiblemente. Es Cristo mismo quien se ha hecho todo esto para nosotros. No podemos tener ningún beneficio salvador separado, aparte de la persona de Cristo. Muchos quisieran recibir sus privilegios, pero no recibirán su persona. Pero no puede ser así. Si queremos uno, debemos tomar al otro también. Sí, debemos aceptar primero su persona, y luego sus beneficios. Como es en el pacto matrimonial, así es aquí. En segundo lugar, que Cristo con sus beneficios debe ser personal y particularmente aplicado a nosotros antes de que podamos recibir cualquier privilegio salvador actual por Él. Debe ser hecho para nosotros, es decir, aplicado particularmente a nosotros, como una suma de dinero se convierte o es hecha el rescate y la libertad de un cautivo, cuando no solo se promete, sino que se paga en su nombre y se aplica legalmente para su fin y uso. Cuando Cristo murió, el rescate fue preparado, la suma fue entregada, pero aún así, los elegidos continúan en pecado y miseria. Sin embargo, hasta que por el llamamiento eficaz se aplique realmente a sus personas, y entonces son hechos libres. Romanos 5, versículos 10 al 11. Reconciliados por la muerte de Cristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En tercer lugar, que esta aplicación de Cristo es la obra de Dios, y no del hombre. Por obra de Dios nos ha sido hecho, la misma mano que lo preparó, debe también aplicarlo, o de lo contrario pereceremos, a pesar de todo lo que el Padre ha hecho al idear y designar
y todo lo que el Hijo ha hecho al ejecutar y cumplir el diseño hasta este punto. Y esta aplicación real es la obra del Espíritu, por una apropiación singular. En cuarto lugar, y último, esta expresión implica la adecuación de Cristo a las necesidades de los pecadores. Lo que ellos necesitan, Él se ha hecho para ellos. Y de hecho, así como el dinero responde a todas las cosas y se convierte en alimento, bebida, vestido, medicina o lo que nuestras necesidades corporales requieran, así Cristo es virtualmente y eminentemente todo lo que las necesidades de nuestras almas requieren, pan para el hambriento y vestimenta para el alma desnuda. En resumen, Dios lo preparó y lo equipó a propósito para responder a todas nuestras necesidades, lo cual se ajusta plenamente al sentido del apóstol cuando dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La suma de todo esto es doctrina, que el Señor Jesucristo, con todos sus preciosos beneficios, se convierte en nuestro, por la aplicación especial y eficaz de Dios. Hay una doble aplicación de nuestra redención, una primaria y otra secundaria. La primera es el acto de Dios el Padre, aplicándola a Cristo nuestro fiador, y virtualmente a nosotros en Él. La segunda es el acto del Espíritu Santo, aplicándola personal y realmente a nosotros en el mundo de la conversión. La primera tiene el respeto y la relación de un ejemplo, modelo o patrón para esta, y esta es producida y obrada por la virtud de aquella. Lo que se hizo sobre la persona de Cristo no solo se hizo virtualmente sobre nosotros, considerados en Él como una persona pública representativa común, en cuyo sentido se dice que morimos con Él y vivimos con Él, que somos crucificados con Él y sepultados con Él, sino que también fue intencionado como una plataforma, o idea, de lo que se ha de ser hecho por el Espíritu realmente sobre nuestras almas y cuerpos en nuestras personas individuales. Así como Él murió por el pecado, así el Espíritu aplicando su muerte a nosotros en la obra de mortificación, nos hace morir al pecado, por la virtud de su muerte. Y así como Él fue vivificado por el Espíritu y resucitado a la vida, así el Espíritu aplicándonos la vida de Cristo, nos hace vivir por la vivificación espiritual. Ahora esta aplicación personal, secundaria y real de la redención a nosotros por el Espíritu, en su obra santificadora, es lo que me comprometo a discutir y a explicar aquí, lo cual haré en las siguientes proposiciones. Primera proposición. La aplicación de Cristo a nosotros no solo comprende nuestra justificación, sino todas esas obras del Espíritu que son conocidas en la Escritura con los nombres de regeneración, vocación, santificación y conversión. Aunque todos estos términos tienen algunas pequeñas diferencias respectivas entre sí, todos están incluidos en este concepto general de aplicar y revestirse de Cristo. Romanos 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo. La regeneración expresa esas cualidades sobrenaturales, divinas y nuevas, infundidas por el Espíritu en el alma, que son los principios de todas las acciones santas. La vocación expresa los términos desde los cuales y hacia los cuales el alma se mueve, cuando el Espíritu obra de manera salvífica sobre ella, bajo el llamado del Evangelio. La santificación señala la dedicación santa del corazón y la vida a Dios, convirtiéndonos en templos del Dios viviente, separados de todas las prácticas pecaminosas profanas, para el único uso y servicio del Señor. La conversión denota el gran cambio en sí mismo, que el Espíritu causa en el alma, girándola por una dulce e irresistible eficacia del poder del pecado y Satanás hacia Dios en Cristo. Ahora bien, todo esto está implícito y se realiza por la aplicación de Cristo a nuestras almas, porque una vez que la eficacia de la muerte de Cristo y la virtud de su resurrección comienzan a tener lugar en el corazón de cualquier hombre, no puede sino volverse del pecado a Dios y convertirse en una nueva criatura, viviendo y actuando por nuevos principios y reglas. Así lo observa el apóstol. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 5 al 6. Hablando del efecto de esta obra del Espíritu sobre ese pueblo, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Allí estaba la aplicación eficaz de Cristo a ellos, y os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor.
Versículo 6. Allí estaba su llamado eficaz, y os convertisteis de los ídolos mudos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 9. Allí está su conversión. De modo que fuisteis ejemplo para todos los creyentes. Versículo 7. Allí estaba su vida de santificación o dedicación a Dios. Así que todo está comprendido en la aplicación eficaz. Segunda proposición. La aplicación de Cristo a las almas de los hombres en ese gran proyecto y diseño de Dios en este mundo, para cuya realización todas las ordenanzas y todos los oficiales del Evangelio son designados y continuados en el mundo. Esto el Evangelio declara expresamente como su fin directo y el gran negocio de todos sus oficiales. Efesios 4, versículos 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, el gran objetivo y propósito de todas las ordenanzas y oficiales de Cristo es llevar a los hombres a la unión con Cristo, y así edificarlos hasta la perfección en Él, o unirlos y confirmarlos en Cristo, y cuando se haya completado este diseño, entonces toda la estructura de las ordenanzas del Evangelio será desmantelada, y todos sus oficiales serán disueltos. Luego el reino, es decir, esta presente economía, manera y forma de gobierno, será entregado. 1 Corintios 15, versículo 24. Que son los ministros, sino los amigos del novio, embajadores de Dios, para rogar a los hombres que se reconcilien? Cuando, por lo tanto, todos los elegidos son traídos a casa en un estado reconciliado en Cristo, cuando hayan llegado a la boda del Cordero, nuestro trabajo y oficio expirarán juntos. Tercera proposición. Tal es la importancia y gran preocupación de la aplicación personal de Cristo a nosotros por el Espíritu, que todo lo que el Padre ha hecho en el diseño, o el Hijo ha hecho en el cumplimiento de nuestra redención, es todo inútil e ineficaz para nuestra salvación sin esto. Se confiesa verdaderamente que el beneplácito de Dios designándonos desde la eternidad a la salvación es, en su tipo, una causa impulsiva de nuestra salvación más completa y suficiente, y en todos los sentidos capaz de producir su efecto. Y la humillación y los sufrimientos de Cristo son una causa meritoria de nuestra salvación más completa y suficiente, a la cual nada, confiesa, se puede añadir para hacerla más apta y capaz de procurarnos la salvación. De lo que ya es, sin embargo, ni la una ni la otra pueden salvar realmente ningún alma, sin la aplicación del Espíritu de Cristo a ella, porque donde hay diversas causas sociales o causas conjuntas necesarias para producir un efecto, ahí el efecto no puede ser producido hasta que la última causa haya obrado. Así es aquí, el Padre ha elegido y el Hijo ha redimido, pero hasta que el Espíritu, que es la última causa, haya obrado su parte también, no podemos ser salvos, porque Él viene en el nombre y la autoridad del Padre y del Hijo, para poner la última mano a la obra de nuestra salvación, trayendo todos los frutos de la elección y la redención a nuestras almas en esta obra de vocación eficaz. De ahí que el apóstol, en 1 de Pedro 1, versículo 2, señalando el orden de las causas de sus operaciones para llevar a cabo nuestra salvación, lo establece así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí encuentran la elección de Dios y la sangre de Cristo, las dos grandes causas de la salvación, y sin embargo, ninguna de estas por sí sola, ni ambas juntas, pueden salvarnos. Debe añadirse la santificación del Espíritu, por la cual el decreto de Dios es ejecutado, y el rociamiento, es decir, la aplicación personal de la sangre de Cristo, así como el derramamiento de ella, antes de que podamos tener el beneficio salvador de cualquiera de las causas anteriores. Cuarta proposición. La aplicación de Cristo con sus beneficios salvadores es exactamente de la misma extensión y amplitud que la elección del Padre y la intención del Hijo al morir, y no puede extenderse a una sola alma más. A los que predestinó, a estos también llamó. Romanos 8, versículo 30, y Hechos 13, versículos 48.
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Segunda de Timoteo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Padre, el Hijo y el Espíritu, entre quienes fue el consejo de paz, llevan a cabo su designio en perfecta armonía y consenso. Así como no hubo discordia en su consejo, tampoco puede haberla en la ejecución del mismo. Aquellos a quienes el Padre eligió antes de todo tiempo, ellos y sólo ellos, son las personas por quienes el Hijo, cuando llegó la plenitud del tiempo para la ejecución de ese decreto, murió. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Versículo 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, es decir, me consagro, dedico o me aparto como sacrificio por ellos, y aquellos por quienes Cristo murió son las personas a quienes el Espíritu aplica efectivamente los beneficios y las compras de su sangre. Él viene en el nombre del Padre y del Hijo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Juan 14, versículo 17. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Juan 10, versículo 26. Cristo tiene ciertamente una plenitud de poder salvador, pero la dispensación del mismo está limitada por la voluntad del Padre. Por lo tanto, nos dice, en Mateo 20, versículo 23, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. En estas palabras de ninguna manera niega su autoridad para dar gloria así como gracia. Solo muestra que, en la dispensación propia de Él, como mediador, estaba limitado por la voluntad y el consejo de su Padre. Y así también están las dispensaciones de gracia por el Espíritu, de manera similar, limitadas tanto por el consejo y la voluntad del Padre y del Hijo, porque así como procede de ellos, así actúa en la administración propia de Él, por comisión de ambos. Juan 14, versículo 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y así como viene al mundo por esta comisión conjunta, así sus dispensaciones están limitadas en su comisión, porque se dice, Juan 16, versículo 13, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, actuará en todas las cosas de acuerdo con su comisión, la cual el Padre y yo lo hemos dado. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5, versículo 19. Y el Espíritu no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que oye del Padre y del Hijo. Y es imposible que sea de otra manera, considerando no solo la unidad de su naturaleza, sino también su voluntad y designio. Así que, vean la aplicación de Cristo y sus beneficios por el Espíritu. Son conmensurables con el consejo secreto del Padre y del designio del Hijo al morir, que son la regla, modelo y patrón de la obra del Espíritu. Quinta proposición. La aplicación de Cristo a las almas por la obra regeneradora del Espíritu es lo que hace la primera diferencia y distinción interna entre los hombres. Es muy cierto que, en lo que respecta a la presencia y propósito de Dios, había una distinción entre un hombre y otro. Antes de que cualquier hombre existiera, uno fue tomado, otro dejado. Y con respecto a la muerte de Cristo, hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Él entregó su vida por las ovejas, oró por ellas, y no por el mundo, pero todo este tiempo, en cuanto a cualquier cambio relativo de estado o cambio real de temperamento, están al mismo nivel que el resto del mundo miserable. Los mismos elegidos son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, versículo 3. Y con el mismo propósito el apóstol dice a los Corintios, en 1 Corintios 6, versículo 11, cuando había presentado esa lista negra, describiendo a los más injuriosos, prófugos y abominables desgraciados del mundo, hombres cuyas prácticas apestaban en las mismas narices de la naturaleza, y eran capaces de hacer sonrojar a los paganos más sobrios, después de esto dice a los Corintios, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Miren, estos eran sus compañeros una vez, como ellos son, ustedes lo fueron recientemente.
La obra del Espíritu no solo evidencia y manifiesta esa diferencia que la elección de Dios ha hecho entre hombre y hombre, como dice el apóstol, Primera de Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5, pero también hace una doble diferencia en sí misma, a saber, en estado y temperamento, por lo cual difiere visiblemente no solo de los hombres, sino también de ellos mismos. Después de esta obra, aunque un hombre sea el quien, ya no es el que era, esta obra del Espíritu nos hace nuevas criaturas, a saber, por calidad y temperamento. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sexta proposición. La aplicación de Cristo por la obra de regeneración es lo que les da a los hombres toda la dulzura sensible y los reconfortantes consuelos que tienen en Cristo, y todo lo que Él ha hecho, sufrido o adquirido para los pecadores. Una persona no santificada puede saborear la dulzura natural de la criatura, al igual que aquel que está santificado, también puede parecer que saborea y encuentra algo de dulzura en las deliciosas promesas y revelaciones del Evangelio, al aplicárselas erróneamente a sí mismo. Pero esto es como la alegría de un mendigo, soñando que es un rey, pero despierta y se encuentra un mendigo. Pero para los deleites y consuelos racionales, sólidos y genuinos de la religión, nadie los prueba hasta que esta obra del Espíritu haya pasado primero sobre su alma. Es un placer cerrado, un extraño no se entremete en él. La piedrecita blanca y el nuevo nombre, denotando los agradables resultados y frutos de la justificación y adopción, nadie lo sabe, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, versículo 7. Hay todas estas cosas caprichosas en el alma no santificada, aunque electa, que deberían capacitarla y permitirle saborear la dulzura de Cristo y la religión, a saber, propiedad, evidencia y adecuación de espíritu. La propiedad es la parte más dulce de cualquier excelencia. Por lo tanto, Lutero solía decir que la dulzura del Evangelio residía principalmente en los pronombres, como yo, tú, etc. Quien me amó y se entregó por mí. Galatas 2, versículo 20. Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3, versículo 18. Así también en Mateo 9, versículo 2. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Quita la propiedad, y desploras el Evangelio mismo de su belleza y delicia, y así como la propiedad también. La evidencia es necesaria para la alegría y el consuelo. Sí, tan necesaria que incluso el interés y la propiedad no ofrecen dulzura sensible sin ella, porque en cuanto al consuelo, es lo mismo no aparecer que no ser. Si estoy registrado en el libro de la vida y no lo sé, ¿qué consuelo puede darme mi nombre allí? Además, para capacitar a un alma para la dulzura y el consuelo de Cristo, también se requiere un temperamento de espíritu agradable, porque, ¿cómo puede ser dulce Cristo para el alma de ese hombre, cuyos pensamientos rehúsan, declinan o sienten repugnancia hacia un objeto tan santo y puro? Ahora bien, siendo todos estos requisitos los efectos propios y frutos de las operaciones de santificación del Espíritu sobre nosotros, está más allá de toda controversia que los consuelos de Cristo no pueden ser saboreados hasta que primero se haga la aplicación de Cristo. Séptima proposición. La aplicación de Cristo al alma, aunque sea la obra en gran medida realizada en la primera obra salvífica del Espíritu, al unir verdaderamente al alma de Cristo y salvarla del peligro de perecer, sin embargo, es una obra que avanza gradualmente en el alma del creyente, mientras permanece en este lado del cielo y la gloria. Es cierto, en efecto, que Cristo se aplica perfecta y completamente al alma en el primer acto para la justicia. La justificación, siendo un cambio relativo, no admite propiamente grados, sino que se perfecciona juntamente y de una vez en un solo acto, aunque en cuanto a su manifestación, sentido y efectos tiene diversos grados. Pero la aplicación de Cristo a nosotros, para sabiduría y santificación, no se perfecciona en un solo acto, sino que se eleva por muchos y lentos grados hasta su justa perfección. Y aunque verdaderamente se dice que venimos a Cristo cuando creemos por primera vez, Juan 6, versículo 35, sin embargo, el alma después de eso todavía viene a Él mediante actos adicionales de fe. Primera de Pedro 2, versículo 4.
y viniendo a él como a una piedra viva. El verbo original señala un movimiento continuo, por el cual el alma avanza y sigue acercándose más y más a Cristo, creciendo aún más íntimamente en el conocimiento de Él. El conocimiento de Cristo crece en el alma como la luz de la mañana, después de su primer surgimiento hasta el día perfecto. Proverbios 4, versículo 18. Cada gracia del Espíritu crece, si no sensiblemente, realmente, porque discernir el crecimiento de la santificación es como discernir el crecimiento de las plantas, que percibimos más bien, como decir haber crecido, más que crecer. Y así como prospera en el alma, por radicaciones más profundas de los hábitos y más prontitud y espiritualidad en el actuar, así Cristo y el alma proporcionalmente se cierran cada vez más interna y eficazmente, hasta que finalmente es totalmente absorbida en el pleno y perfecto gozo de Cristo. Octava proposición. Por último, aunque en varios privilegios y beneficios antes mencionados son todos verdaderos y realmente otorgados con Cristo a los creyentes, no se les comunican en un mismo día y de la misma manera, sino de manera diferente y diversa, según requieran sus respectivas naturalezas. Estos 4 ilustres beneficios se nos transmiten de Cristo de 3 maneras y métodos diferentes. Su justicia se hace nuestra por imputación, su sabiduría y santificación por renovación, su redención por nuestra glorificación. Sé que la comunicación de la justicia de Cristo a nosotros por imputaciones no solo es negada, sino burlada por los papistas, quienes no reconocen ninguna justicia, sino la que está, al menos, confundida con la que es inherente en nosotros. Y para la justicia imputativa, llamada blasfemamente por ellos justicia putativa, la niegan rotundamente y la consideran como una doctrina absurda, esforzándose en todo momento por cargarla con todas estas absurdidades similares, que si Dios imputa la justicia de Cristo al creyente y acepta lo que Cristo ha hecho por él, como si lo hubiera hecho él mismo, entonces podemos ser considerados tan justos como Cristo, entonces podemos ser los redentores del mundo. Consecuencias falsas e infundadas, como si alguien dijera, mi deuda está pagada por mi fiador, por lo tanto, soy tan rico como él. Cuando decimos que la justicia de Cristo se hace nuestra por imputación, no pensamos que se haga nuestra según su valor universal, sino según nuestra necesidad particular, no para hacer justos a otros, sino para hacernos a nosotros. No que tengamos la justicia formal intrínseca de Cristo en nosotros, como está en Él, sino una justicia relativa, que nos hace justos, así como Él es justo, no en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la verdad de la misma, ni se nos imputa como si Cristo pretendiera hacernos las causas de la salvación de otros, sino los sujetos de la salvación, nosotros mismos. Está inseparablemente en Él, comunicativamente se vuelve nuestra, por imputación, por el pecado del primer Adán se vuelve nuestro, y de la misma manera la justicia del segundo Adán se vuelve nuestra. Romanos 5, versículo 17. De esta manera el Redentor se hizo pecado por nosotros, y de esta manera somos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, versículo 21. De esta manera Abraham, el padre de los creyentes, fue justificado. Por lo tanto, de esta manera todos los creyentes, los hijos de Abraham, también deben ser justificados. Romanos 4, versículos 22 al 23. Y así la justicia de Cristo se hace nuestra. Pero al transmitir y comunicar su sabiduría y santificación, Él toma otro método, porque esto no se imputa, sino que realmente se nos imparte por la obra iluminadora y regeneradora del Espíritu. Estas son gracias realmente inherentes en nosotros. Nuestra justicia viene de Cristo, como fiador, pero nuestra santidad viene de Él como cabeza vivificante, enviando influencias vitales a todos sus miembros. Ahora bien, al estar estos hábitos graciosos sujetos y ubicados en las almas de pobres criaturas imperfectas, cuyas corrupciones permanecen y actúan en las mismas facultades donde la gracia tiene su residencia, no pueden ser que nuestra santificación sea tan perfecta y completa como nuestra justificación lo es, la cual reside solo en Cristo. Gálatas 5, versículo 17. Así se comunican y se hacen nuestras la justicia y la santificación. Pero entonces, para redención, es decir, liberación absoluta y plena de todos los tristes restos, efectos y consecuencias del pecado,
tanto en el alma como en el cuerpo, esto se hace nuestro, o para mantener los términos, Cristo se hace redención para nosotros por glorificación. Entonces, y no antes, se eliminan estos efectos miserables, desechamos estos junto con el cuerpo. Así que mira, como la justificación cura la culpa del pecado, y la santificación el dominio del pecado, así la glorificación elimina, junto con su existencia y ser, todas esas miserias que dejó entrar, como por una compuerta, sobre todo nuestro ser. Efesios 5, versículos 26 al 27. Y de esta manera de Dios, Cristo nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y redención, a saber, por imputación, regeneración y glorificación. A continuación, aprovecharé el punto en algunas inferencias útiles. Primera inferencia. Aprende de aquí qué cosa desnuda, desprovista y vacía es un pobre pecador, en su estado natural no regenerado. Es alguien que natural e inherentemente no tiene ni sabiduría, ni justicia, ni santificación, ni redención. Todas estas deben venir de fuera de sí mismo, incluso de Cristo, quien es hecho todo esto para un pecador, o de lo contrario él debe perecer eternamente. Como ninguna criatura, en cuanto a habilidades externas, viene al mundo con más debilidad natural que el hombre, desnudo, vacío y más desprovisto y desamparado que cualquier otra criatura, así también es con su alma. Sí, mucho más que eso. Todas nuestras excelencias son excelencias prestadas. Por lo tanto, no hay razón para enorgullecerse de ninguna de ellas. 1 Corintios 4, versículo 7. Porque, ¿quién te hace diferente? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Qué intolerable insolencia y vanidad sería para un hombre que lleva la rica y costosa vestidura de la justicia de Cristo, en la cual no hay un solo hilo de su propia hechura, sino que todo es hecho por la gracia libre, y no por la libre voluntad, pasear orgullosamente por el mundo en ella, como si él mismo lo hubiera hecho, y no estuviera en deuda con nadie por ella. Oh hombre, tus excelencias, cualquiera que sean, son prestadas de Cristo, te obligan a Él, pero Él no puede estar más obligado a ti, que el sol está con aquel que toma prestada su luz, o la fuente con aquel que saca su agua para su beneficio y su uso. Y siempre ha sido el cuidado de los hombres santos, cuando han considerado sus propios principios graciosos, o sus mejores acciones, siempre renunciarse a sí mismos, y reconocer la gracia libre con el único autor de todo. Así el santo Pablo, considerando los principios de vida divina en sí mismo, el don más rico concedido al hombre en este mundo por Jesucristo, como se reniega a sí mismo, y niega la menor parte del elogio y la gloria como pertenecientes a él. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo mismo para los mejores deberes que alguna vez haya realizado para Dios. Sin embargo, cuando, en una defensa justa y necesaria, se vio obligado a mencionarlos, 1 Corintios 15, versículo 10, con cuánta cautela se añade inmediatamente, sin embargo, no yo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, que el sentido de tu propia vaciedad por naturaleza te humille, y te obligue más a Cristo, de quien recibes todo lo que tienes. Segunda inferencia. De aquí se nos informa que nadie puede reclamar beneficio por la justicia imputada, sino los que viven en el poder de la santidad inherente. A quien Cristo fue hecho justicia, a él también fue hecho santificación. El Evangelio no favorece en lo más mínimo el libertinaje. Se preocupa en todo momento tanto por presionar a los hombres para que cumplan con sus deberes como por instruirlos en sus privilegios. Tito 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero hablarles con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es un principio laxo, divulgado por libertinos, para la vergüenza de Cristo y su Evangelio, que la santificación no es la evidencia de nuestra justificación, y Cristo es tan agraviado por aquellos que separan la santidad de la justicia,
como si una vida sensual y vil fuera consistente con el estado justificado, como lo es en el extremo contrario por aquellos que confunden la justicia de Cristo con la santidad del hombre en el punto de la justificación, o que no reconocen otra justicia que la inherente en ellos mismos. La primera opinión lo convierte en un manto para el pecado, la última en un sacrificio innecesario por el pecado. Es cierto, nuestra santificación no puede justificarnos ante Dios, pero entonces, ¿no puede evidenciar nuestra justicia ante los hombres? No hay necesidad o utilidad para la santidad porque no tiene parte de nuestra justificación. Es la preparación del alma para el cielo mediante la alteración de su disposición y temperamento, algo sin importancia. Es glorificar a nuestro Redentor mediante el ejercicio de la gracia en el mundo, algo sin importancia. ¿Hace la obra de Cristo innecesaria la obra del Espíritu? Dios no lo quiera. Él vino no solamente con agua, sino con agua y sangre. Primera de Juan 5, versículo 6. Y cuando el apóstol dice, en Romanos 4, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su objetivo no es caracterizar y describir a la persona justificada como alguien perezoso y negligente, y que no tiene ganas de trabajar, ni como rebelde y refractario, que se niega a obedecer los mandamientos de Dios, sino presentarlo como un pecador humillado, que está convencido de su incapacidad para cumplir su propia justicia por la ley, y ve que todos sus esfuerzos por obedecer la ley no alcanzan la justicia, y por lo tanto se dice, en un sentido legal, que no trabaja, porque no trabaja de manera que responda al propósito y fin de la ley, que no acepta nada menos que una obediencia perfecta. Y cuando, en el mismo texto, se dice que los impíos son justificados, ese carácter no describe el temperamento y la disposición de sus corazones y vidas después de su justificación, sino como eran antes, no como los deja, sino como los encontró. Tercera inferencia. Qué irrazonable y peor que bestial es el pecado de la incredulidad, por el cual el pecador rechaza a Cristo, y con él todas esas misericordias y beneficios que sólo pueden aliviar y curar su miseria. Él es por naturaleza ciego e ignorante, y sin embargo rechaza a Cristo, quien viene a él con luz y sabiduría celestial. Está condenado por la terrible sentencia de la ley a la ira eterna, y sin embargo rechaza a Cristo, quien le otorga completa y perfecta justicia. Está totalmente contaminado y sumergido en la contaminación original y actual de la naturaleza y la práctica. Sin embargo, no quiere nada de Cristo, quien se convertiría en santificación para él. Está oprimido en alma y cuerpo, con los efectos deplorables y miserias que el pecado ha traído sobre él, y sin embargo, está tan enamorado de su esclavitud, que ni aceptará a Cristo ni la redención que él trae consigo a los pecadores. ¡Oh, qué monstruos, qué bestias ha convertido el pecado a sus súbditos! No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, versículo 40. El pecado ha apuñalado al pecador en el corazón. Las heridas son todas mortales. La muerte eterna está en su rostro. Cristo ha preparado el único emplasto que puede curar sus heridas, pero no le permitirá aplicarlo. Actúa como alguien enamorado de la muerte y que juzga dulce perecer. Así nos lo dice Cristo. Proverbios 8, versículo 36. Todos los que me aborrecen aman la muerte, no en sí misma, sino en sus causas, con las cuales está inseparablemente conectada. No desean arder, sin embargo están dispuestos a pecar, aunque el pecado encienda esas llamas eternas. Por lo tanto, en dos cosas el incrédulo se muestra peor que bestial. No puede pensar en la condenación, el efecto del pecado sin horror, y aún así no puede pensar en el pecado, la causa de la condenación sin placer. No desean perecer por toda la eternidad sin un remedio, y sin embargo rechazan y evitan a Cristo como si fuera un enemigo, quien solo puede y querría librarlos de esa perdición eterna. ¿Cómo actúan los hombres, por lo tanto, como si estuvieran enamorados de su propia ruina? Muchos pobres desgraciados ahora están en el camino al infierno. Qué difícil es para ellos arrojarse al abismo. Cristo los encuentra muchas veces en ordenanzas, donde ellos lo evitan cuidadosamente. Muchas veces los detiene en su camino con convicciones, que ellos hacen un gran esfuerzo para superar y vencer.
Oh, qué dispuestos están a aceptar una cura, un beneficio, un remedio, para cualquier cosa menos para sus almas. Entonces ves que los pecadores no pueden, aunque estudien todos los días para hacerse un daño, tomar un curso más rápido para arruinarse que rechazando a Cristo en sus ofertas graciosas. Seguramente el pecado de Sodoma y Gomorra es menos que este pecado. La misericordia misma se exaspera por ello, y la condenación de aquellos que rechazan a Cristo, tan preparado para ellos, con todo lo que necesitan, y tan seria y frecuentemente ofrecido a ellos sobre la rodilla de la súplica del Evangelio, es justa, inevitable, y será más intolerable para cualquiera en el mundo además de ellos. Es justa porque el pecador tiene solo su propia opción o elección, él solo ha llegado al fin que se le dijo muchas veces que su camino le llevaría. Es inevitable porque no hay otro camino a la salvación, sino el que es rechazado, y será más intolerable que la condenación de otros, porque ni los paganos ni los demonios han agravado sus pecados con una circunstancia tan horrenda como el rechazo deliberado de un remedio tan adecuado, ofrecido y único. Cuarta inferencia, que síntoma tremendo de ira y triste carácter de muerte aparece en el alma de aquel hombre a quien no se puede hacer una aplicación efectiva de Cristo por medio del Evangelio. Cristo con sus beneficios se les ofrece con frecuencia en el Evangelio, se les ha rogado una y otra vez, sobre la rodilla de la importunidad, que lo acepten. Esas súplicas y persuasiones han sido instaladas por los mayores argumentos, el mandamiento de Dios, el amor de Cristo, la felicidad o miseria inconcebibles, que inevitablemente siguen a la aceptación o rechazo de esas ofertas, y sin embargo, nada les afecta. Todas sus excusas para la incredulidad han sido refutadas una y otra vez. Sus razones y conciencias han quedado convencidas, han estado mudos, así como sin Cristo. No hay un solo argumento sólido con ellos para defender su incredulidad. Confiesan en general que tales caminos como los suyos conducen a la destrucción. Reconocerán que son almas felices las que están en Cristo, y sin embargo, cuando llega el momento de decidir por Él, nada sirve. Todos los argumentos, todas las súplicas regresan a nosotros sin éxito. Señor, ¿cuál es la razón de esta obstinación inexplicable? En otras cosas no es así. Si están enfermos, están tan lejos de rechazar a un médico que se ofrece, que enviarán y rogarán, y también le pagarán. Si son arrestados por deudas, y alguien se ofrece como fiador y paga sus deudas por ellos, apenas se pueden expresar con palabras el sentido que tienen de tal amabilidad. Pero aunque Cristo quiera ser tanto médico como fiador y cualquier otra cosa que sus necesidades requieran, preferirían perecer por la eternidad que aceptarlo. ¿Qué podemos temer que sea la razón de esto, sino porque no son las ovejas de Cristo? Que el Señor abra los ojos de los pobres pecadores, para que aprendan no solo cuán grande es este pecado, sino cuán terrible es este signo. Quinta inferencia. Si Cristo, con todos sus beneficios, se hace nuestro por la aplicación especial de Dios, ¿qué día de misericordia es entonces el día de la conversión? ¿Qué multitudes de bendiciones selectas visitan el alma convertida en ese día? Este día, dice Cristo a Zaqueo, Lucas 19, versículo 9, ha venido la salvación a esta casa. En este día, Cristo entra en el alma, y no viene vacío, sino que trae consigo todos sus tesoros de sabiduría y justicia, santificación y redención. Tropas de misericordias, sí, de las mejores misericordias vienen con él. Es un día de singular alegría y gozo para el corazón de Cristo, cuando es desposado y recibido por el alma creyente. Es un día de coronación para un rey, como leemos en Cantares 3, versículo 11. Salid, hijas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que lo coronó su madre en el día de su desposorio, y en el día del gozo de su corazón, donde, bajo el tipo de Salomón en su mayor magnificencia y gloria, cuando la diadema real fue puesta sobre su cabeza, y el pueblo gritaba de alegría, de modo que la tierra resonaba de nuevo, se figura la alegría del corazón de Cristo, cuando las almas pobres, por su alta estima de Él y su consentimiento a su gobierno, lo coronan, por así decirlo, con gloria y honor, y alegran su corazón. Ahora bien,
Si el día de nuestro desposorio con Cristo es el día del gozo de su corazón, y Él se considera así honrado y glorificado por nosotros, ¿qué día de alegría y gozo debería ser para nuestros corazones, y cómo deberíamos ser transportados del gozo al ver a un Rey del cielo con todos sus tesoros de gracia y gloria, dándose libre y eternamente a nosotros como nuestra porción? No es de extrañar que Zaqueo descendiera gozoso, Lucas 19, versículo 6, que el eunuco regresara a casa regocijándose, Hechos 8, versículo 39, que el carcelero se regocijara, creyendo en Dios con toda su casa, Hechos 16, versículo 34, que los convertidos comieran su comida con alegría, alabando a Dios, Hechos 2, versículos 41 al 46, que hubiera gran alegría entre ellos en Samaria, cuando Cristo vino entre ellos en la predicación del Evangelio, Hechos 8, versículos 5 al 8. Digo, no es de extrañar que leamos de tal alegría acompañando a Cristo en el alma, cuando consideramos que en un día tantas bendiciones se encuentran en ella, que la menor de ellas no se puede cambiar por todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. La eternidad misma no será suficiente para bendecir a Dios por las misericordias de este solo día. Sexta inferencia. Si Cristo es todo para cada alma a la que se le aplica efectivamente, ¿qué motivo tienen entonces esas almas que están bajo la obra preparatoria del Espíritu y se acercan a Cristo y a todos sus beneficios para extender sus manos con un deseo vehemente hacia Cristo y darle la invitación más importante a sus almas? El mundo entero se puede distinguir en tres clases o tipos de personas: aquellos que están lejos de Cristo, aquellos que no están lejos de Cristo y aquellos que están en Cristo. Los que están en Cristo lo han recibido de corazón. Los que están lejos de Cristo no le abrirán. Sus corazones están fuertemente cerrados por la ignorancia, el prejuicio y la incredulidad en su contra. Pero aquellos que están bajo la obra preparatoria del Espíritu, cerca de Cristo, que ven su necesidad indispensable de Él y su idoneidad para sus necesidades, en quienes también comienza a amanecer la esperanza alentadora, y sus almas están esperando en los pies de Dios por poder para recibirlo, por un corazón para cerrarse sinceramente y universalmente con Él. Oh, qué deseos vehementes, qué súplicas fuertes, qué argumentos conmovedores deberían tales personas instar y alegrar para ganar a Cristo y tomar posesión de Él. Están a la vista de su único remedio. Cristo y la salvación han llegado a sus puertas. Solo faltan algunas cosas para hacerlos benditos para siempre. Este es el día en que sus almas están ejercitadas entre esperanzas y temores. Ahora están mucho solas y profundamente pensativas. Lloran y suplican por un corazón para creer, y eso contra los grandes desalientos con los que se encuentran. Para aquel que escucha esto, si es el caso de tu alma, no será la menor parte de servicio que pueda hacer sugerir tales súplicas como en este caso son apropiadas para ser instadas para la obtención de sus deseos y el cierre del pacto entre Cristo y usted. Primero, ruega la absoluta necesidad que ahora te impulsa hacia Cristo. Dile que tu esperanza ha perecido completamente en todos los demás refugios. Has llegado como un mendigo hambriento a la última puerta de la esperanza. Dile que ahora comienzas a ver la absoluta necesidad de Cristo. Tu cuerpo no necesita tanto pan, agua o aire, como tu alma necesita a Cristo, y esa sabiduría y justicia, santificación y redención que están en Él. Segundo, ruega el designio gracioso del Padre al proveerlo y enviarlo al mundo, y su propio designio al aceptar el llamado del Padre. Señor Jesús, ¿no fuiste ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos? Isaías 61, versículos 1 al 3. Mira un objeto adecuado a tu oficio. Mientras yo ignoraba mi condición, tenía un corazón orgulloso y rebelde, pero la convicción y el autoconocimiento lo han derretido ahora. Mi corazón era duro, más duro que la piedra de molino, y era tan fácil disolver las rocas obstinadas, como derretir mi corazón por el pecado. Pero ahora Dios ha ablandado mi corazón, siento sensiblemente la miseria de mi condición. Una vez pensé que estaba en perfecta libertad, pero ahora veo que lo que creía que era libertad perfecta
es en realidad esclavitud perfecta, y nunca un pobre prisionero suspiró por la liberación más que yo. Dado que me has dado un alma así, aunque una indigna, para el ejercicio de tu oficio y la ejecución de tu comisión, Señor Jesús, sé, de acuerdo con tu nombre, un Salvador para mí. Tercero, ruega la invitación ilimitada y general hecha a las almas como la tuya, para venir a Cristo libremente. Señor, has hecho proclamaciones abiertas. Oh, todo aquel que tiene sed, venid a las aguas. Isaías 55, versículo 1, y Apocalipsis 22, versículo 17. El que tiene sed, venga. En obediencia a tu llamado, aquí estoy. Si no me hubieras invitado, venir a ti, querido Señor Jesús, habría sido un acto de presunción, pero esto lo convierte en un acto de deber y obediencia. Cuarto, alega la inutilidad de tu sangre para Dios. Señor, no hay ganancia en mi sangre. No será más ventajoso destruirme que salvarme. Si me envías al infierno, como el mérito de mi pecado, llama a tu justicia a hacerlo. Estaré allí deshonrándote por toda la eternidad, y la deuda que debo nunca se pagará. Pero si aplicas tu Cristo a mí para justicia, la satisfacción por todo lo que he hecho se liquidará en una suma completa. De hecho, si el honor de tu justicia fuera un obstáculo para mi perdón, me callaría. Pero cuando tu justicia, así como tu misericordia, se regocijen juntas y sean glorificadas y complacidas en el mismo acto, que impide que Cristo sea aplicado a mi alma, ya que, al hacerlo, Dios no puede salir perdiendo. Quinto, y por último, alega tu conformidad con los términos del Evangelio. Dile, Señor, mi voluntad se someta plenamente y sinceramente a todos tus términos graciosos. Ahora puedo suscribir en blanco. Que Dios ofrezca a su Cristo en los términos que quiera. Mi corazón está listo para cumplir. No tengo ninguna objeción contra ningún artículo del Evangelio. Y ahora, Señor, me remito por completo a tu voluntad. Haz conmigo lo que te parezca bueno a tus ojos. Solo dame una parte de Jesucristo. Y en cuanto a todos los demás asuntos, estoy a tus pies, en total resignación a toda tu voluntad. Nunca nadie pereció en esa postura y disposición, y espero no ser el primero en ser ejemplo y la instancia. Séptima inferencia. Por último, si Cristo con todos sus beneficios nos es concedido por una aplicación especial, cuán contentos, agradecidos, confortados y esperanzados deberían estar los creyentes en cualquier condición en la que Dios los ponga en este mundo. Después de una misericordia como esta, que nunca más abran sus bocas para quejarse y lamentarse de las incomodidades exteriores de su condición en este mundo. ¿Qué son las cosas deseadas comparadas con las que disfrutas? ¿Qué es un poco de dinero, salud o libertad en comparación con la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención? Todas las coronas y cetros del mundo, vendidos a su valor completo, no son precio para la más mínima de estas misericordias. Pero no insistiré aquí, tu deber está mucho más alto que la satisfacción. Sea agradecido, además de estar contento en cada estado. Bendito sea Dios, dice el apóstol, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, piensa que son los hombres para los ángeles, que Cristo debería pasar por alto a ellos para convertirse en Salvador para los hombres. ¿Y que eres tú entre los hombres para que seas tomado y otros dejados? Y entre todas las misericordias de Dios, ¿qué misericordias son comparables a estas que se te han ofrecido? Oh, bendice a Dios en la más baja escasez de consuelos exteriores, por tales privilegios como estos. Y aún así no cumplirás con tu deber en todo esto, a menos que te alegres en el Señor, y te regocijes siempre después de recibir tales misericordias como estas. Filipenses 4, versículo 4, Alegraos en el Señor, justos. Y otra vez digo, alegraos, porque ¿no tiene razón el pobre cautivo para alegrarse cuando ha recuperado su libertad? ¿El deudor para alegrarse cuando todas las deudas están saldadas y no debe nada? ¿El viajero cansado para alegrarse, aunque no sea dueño de un centavo,
cuando está casi en casa, donde todas sus necesidades serán suplidas? Esto es lo que nos sucede cuando Cristo se convierte en tuyo. Eres libre del Señor. Tus deudas ante la justicia están todas saldadas por Cristo, y estás a punto de ser completamente redimido de todas las tribulaciones e incomodidades en tu estado actual. Gracias a Dios por Cristo. El único camino de la salvación. Aceptar a Cristo. Por John Flavel. Colgado en el madero.